Bueno, hola a todos. Ahí atención, ya estamos por comenzar el seminario de hoy, mejorando la experiencia de usuario en Dynamics 365. Así que vamos a esperar que todos se estén conectando. Bueno, como siempre, darles la bienvenida. Mi nombre es Mariana, yo voy a estar de soporte aquí el día de hoy, así que cualquier cosa me pueden escribir a mí al chat. Y también, como siempre, pueden ir dejando todos sus comentarios y preguntas, se las van dejando al chat al speaker, él las va a estar respondiendo. Así que, como siempre, alentamos a que haya participación de parte de ustedes. Bueno, Leonel, cuando tú estés, entonces, ¿te parece? Podemos ir comenzando. Muy bien, muchas gracias. Hola chicos, bueno, el día de hoy, por invitación ahí de la comunidad 365, nos toca hablar un poco de la experiencia y esto de cómo se mejora el, el manejo sobre Microsoft Dynamics 365, que es algo que nosotros veníamos echando de menos desde las versiones anteriores. Un poco les quiero comentar, yo tengo una presentación acá preparada para, acá la tengo, para que la vayamos revisando, que un poco nos invitas a revisar esto de cómo se mejora la experiencia del usuario dentro de Microsoft Dynamics 365. Y es algo de lo que poco se habla, porque generalmente la herramienta como el foco principal está orientado a lo que son los clientes principalmente, a esto de mejorar la experiencia del cliente, de estar orientado a lo que es la vista 360 y cómo hacemos que nuestras ventas mejoren, con nuestros servicios mejores, pero hay ocasiones, no pocas, en las que nos olvidamos de los usuarios finalmente, de aquellos que están dentro de nuestra organización y que les toca interactuar con estas herramientas. Entonces, ahí es donde quisimos hacer un poco hincapié en esto y mostrarles que Microsoft también está tratando de ponerle un poco de espíritu ya a la herramienta y hacer cambios en esta índole para que efectivamente vaya tomando forma y vaya facilitando un poco lo que es la experiencia que el usuario va teniendo sobre la herramienta misma. ¿Ok? Entonces, para partir, primero, comentarles quién soy yo. Yo soy Leonel Villarroel, soy consultor de Microsoft Dynamics 365 hace ya un tiempo. Acá, como verán, yo presento acá un poco la línea de tiempo de mi trayectoria laboral. A mí me tocó egresar el año 2002 de la universidad acá en Chile, ya donde me tocó comenzar a participar en lo que es el desarrollo de un gestor documental. En ese tiempo todavía no me tocaba incursionar en lo que eran las plataformas de CRM, y me tocó partir desarrollando lo que era una herramienta muy similar a lo que es hoy día, o hace unos años atrás en realidad, lo que es SharePoint. Ahí en una organización acá en Chile nos planteamos el desafío de poder desarrollar una plataforma que pudiese facilitar un poco la gestión documental de las constructoras inmobiliarias. Entonces desarrollamos una plataforma que pudiese almacenar de manera digital los planos para evitar que los constructores y aquellos técnicos que trabajaban en terreno tuviesen que andar con toda la papelería, sino que simplemente andaban con herramientas digitales que les permitieran visualizar los planos. Luego comencé a irme moviendo. Si se fijan, del año 2003 al año 2004, 2006, mi movimiento laboral fue muy recurrente. En el año 2003 me tocó trabajar en lo que es gestionando un área de soporte, y en el año 2004 gestionando un área de tecnología, ya que eran unas labores más o menos similares, donde me tocaba ya estar un poco más relacionado con lo que son usuarios internos a las organizaciones, y empezar a escucharlos, escuchar sus problemáticas y empezar a atenderlos en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología, desde periféricos hasta los sistemas con los que interactuaban. En el año 2006, ahí tuve una pequeña aventura con lo que eran las plataformas e-learning, y quise un poco explorar lo que eran estas plataformas, y comencé a trabajar con una consultora en lo que era desarrollo y,
y implementación de estas plataformas e-learning. Y luego, en el año 2007, me tocó ya comenzar a incursionar en esto de la consultoría. Por cosas de la vida, llegué a trabajar en una consultora que me dio las posibilidades de empezar a incursionar en esto. Y ya a la fecha, en el año 2018, este año me tocó ingresar a Alphapi, porque es la organización en la cual yo me encuentro en estos momentos. Y si se fijan, ya son alrededor de 11 años trabajando en esto de la consultoría. Yo hacía la mención hace un momento atrás que desde el año 2002 al año 2006 había una alta rotación o variación en cuanto a los distintos trabajos por los que yo había pasado. Y hace un tiempo como que me lo estuve cuestionando un poco y preguntando el por qué del año 2007 a la fecha como que no me moví tanto. Y la pregunta se fue respondiendo un poco por el hecho de que me caracterizo por ser una persona bastante inquieta y la consultoría un poco fue resolviendo eso, dado que se presenta la ventaja, al menos para mí, de que en un periodo corto de alrededor de 4 a 6, 8 meses, estamos viendo soluciones totalmente distintas, proyectos totalmente distintos, industria totalmente distinta, interactuando con gente totalmente distinta. Entonces, eso a mí me atrae mucho lo que es la prestación de servicios y hizo que me mantuviera en el tiempo y que siga en esto y que lo disfrute mucho. Destacar que en el año 2004 tuve mi primer contacto con Microsoft CRM, ya que hoy día se llama Microsoft Dynamics 365, pero en esa fecha era Microsoft CRM, la versión 1.2, ya que ahí me tocó participar como cliente, o sea, yo era la contraparte de una consultora que estaba implementando la solución en la organización, y fue mi primera aventura ahí con esta herramienta. Un poco contarle sobre lo que me apasiona, principalmente mi familia, algo por lo cual me desvivo, ¿ya? Mi señora, mi hijo, trato de mantenerme muy vinculado a ellos, trato de disfrutar tiempo con ellos, me apasiona mucho el deporte, me gusta mucho también mantenerme activo, trato de hacer mucho ejercicio, salir a trotar generalmente, como Pablo Peralta lo mencionó en algún momento, o lo preguntó por ahí, yo no arranco, sino que trato de buscar objetivos. Entonces, siempre cuando salgo a trotar, me pasa la fortuna de que utilizo ese espacio un poco para echar a volar la imaginación, ocupo ese espacio de soledad, de trote, para poder efectivamente echar a volar la imaginación y empezar a resolver problemáticas que en el día a día no consigo resolver. Y es el momento de relajo que tengo, y es el momento en el que se me desestresa un poco la mente y consigo resolver aquellas problemáticas que en el día no conseguí resolver. Las amistades y también el círculo en el cual gira en torno a mi hijo es algo con lo que también trato de mantenerme activo. Lo sigo en todas sus locuras y en todas las aventuras que él quiera seguir. Y nuevamente ahí también tengo mi círculo de amistades con los que trato de mantenerme activo y tratar de despejarme un poco de todo esta vorágine en lo que uno está inmerso en el día a día. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de mis credenciales y ahora vamos ya de lleno a lo que nos convoca. Bien, antes de comenzar a hablar de estos cambios que ha venido sufriendo la plataforma de Dynamics 365, conversemos un poquito de esto de la adopción del cambio. Porque un poco este mensaje o esta evolución que va teniendo la plataforma apunta a eso, apunta a cómo facilitamos nosotros el que los usuarios se empoderen o comiencen a utilizar este tipo de herramientas. Si nosotros revisamos en las estadísticas a nivel latinoamericano, podemos ver que, de acuerdo a informes del Banco Mundial, un informe que se propagó, que se difundió en el fondo este año, la adopción de la tecnología a nivel latinoamericano y el Caribe es muy bajo respecto a países similares de la OCDE.
Eso lo declararon en un informe que hicieron público en un evento que se realizó en Argentina este año, donde ellos señalaban ahí, no quise meter mucha estadística, muchos números dentro de la presentación, pero puedo hacer, compartirles un poco la información ahí a la comunidad para que se vayan enterando de este tipo de información. De hecho, sin ir más lejos, hubo un evento acá en Chile hace un par de semanas atrás de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que lo estuvo ahí oficializando Microsoft, y hubo una persona, uno de los relatores que era argentino, que él se enfocó mucho en esto, en hablar de cómo estaba impactando el tema de la tecnología en los distintos países y cómo impactaba fuertemente en lo que tiene que ver en el desarrollo de cada uno de los países. O sea, desde hace un tiempo a la fecha, aquellos países que no se enfocan en lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, simplemente su desarrollo como país va a ir a la baja. ¿Ok? Luego, vemos que existen, dentro de este mismo estudio, se verificó que en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, se encontró que los trabajadores menos capacitados pueden beneficiarse de la adopción de las tecnologías digitales. Asimismo, la tecnología puede tener un impacto significativo tanto en trabajadores como en empleadores al facilitar la información sobre oportunidades laborales y facilitar la búsqueda. O sea, este paradigma de que en el fondo que el trabajador tiene respecto de la tecnología, de que se menciona mucho, inclusive ahí en la presentación que esta que les mencioné del evento de inteligencia artificial se mencionaba mucho el hecho de que la inteligencia artificial o la misma tecnología viene de alguna manera a reemplazar al ente humano, al trabajador dentro de las organizaciones, y no, resulta que en el fondo lo que viene es a poder contribuir a su trabajo. Y a lo que apunta todo esto es a hacer que las personas comiencen a aprovechar mejor su tiempo, a hacer que el tiempo que hoy día aprovechan haciendo una cosa, finalmente eso se transforme y lo comiencen a aprovechar haciendo otra. Si se fijan acá, en empresas que invirtieron en tecnología de información y comunicación, reportaron que un 5% de los casos de esas inversiones llevaron a reemplazar trabajadores, mientras que un 32% los llevó a crear nuevos puestos. O sea, lo que hacían esos trabajadores se transformó en un 32% de ellos. O sea, ese paradigma de que la tecnología que nosotros traemos a las organizaciones va eventualmente a reemplazar trabajadores, no es tan así. Sobre todo en la industria en la que a nosotros nos toca trabajar, que es donde implementamos estas herramientas tipo CRM, donde trabajamos fuertemente con las áreas comerciales, donde nos topamos con ejecutivos de venta que andan con sus carteras, con su portafolio, con su carpetita, con su agenda, donde tienen sus contactos anotados, y nosotros les traemos estos sistemas donde les indicamos que son sistemas provechosos, donde van a tener su vista 360 del cliente, que en el fondo son bases de datos centralizadas, que les van a permitir conectar distintas fuentes de información, y un poco se espantan porque van a tener que compartir lo que ellos tienen o resguardan en estos portafolios. En el fondo, el mensaje es este, es decirle, mira, el tiempo que tú hoy día estás desaprovechando en tener que buscar información dada la manera como la almacena o dada la manera como la compartes, nosotros te la vamos a transformar y vamos a hacer que todo eso se transforme en algo mucho más provechoso. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos el cómo podemos enfocar esto de la adopción en un proyecto de implementación de CRM, resulta clave al momento de comenzar esta incursión el que nosotros pensemos si estamos en condiciones de. O sea, el que nosotros queramos implementar un sistema de este tipo no quiere decir que vayamos al mercado y busquemos el sistema más idóneo, el sistema más económico o el que tenga las mayores ventajas para poder implementarlo. Eso es como comúnmente se conoce acá en Chile, es poner la carreta delante de los bueyes. O sea, la idea es que las organizaciones comiencen a formar una cultura organizacional antes de comenzar a pensar en implementar un sistema. Es por eso que para poder generar una adopción al cambio, primero tenemos que contar con una estrategia de CRM dentro de la organización. Una estrategia que diga, mira,
nosotros queremos trabajar con nuestros clientes, con nuestra organización quiere trabajar con ellos, los quiere enfocar de esta manera. Y el viaje que va a tener el cliente, dado el servicio que nosotros prestamos, va a ser este. Y en base a eso, salir al mercado finalmente a pensar en una herramienta que apoye finalmente esa estrategia. Dado el ecosistema en el que nos estamos dando vuelta hoy en día, resulta súper importante que esa estrategia sea sociable. Y al decir sociable me refiero a que esté inmersa en todo este mundo de las redes sociales, todo este mundo del Internet de las cosas, por ejemplo, que hoy día está muy en boga, todo este mundo de la inteligencia artificial también que se está volviendo presente. Entonces, toda esa estrategia, la idea es que nosotros también la vayamos haciendo que converja hacia todo este mundo sociable. La idea es que nuestra organización también tenga una muy buena estructura en cuanto a lo que tiene que ver con gestión, que esa gestión sea muy eficaz. O sea, nosotros con el hecho de implementar un CRM dentro de una organización, eso no quiere decir que nosotros vamos a hacer que los ejecutivos de venta, que la gente de atención de servicio al cliente o la gente de postventa, esa gente va a cambiar su forma de trabajar y va a comenzar a ser más ordenada. No, eso viene de mucho antes. O sea, nosotros tenemos que comenzar a implantar esa cultura para que el software, en este caso, el CRM, el sistema que nosotros vayamos a implementar, venga a apoyar eso que nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Luego, resulta de suma importancia que la organización también entienda que la herramienta que nosotros vamos a implementar no es solo para los altos directivos, que los trabajadores, que aquellos ejecutivos que van a interactuar con la herramienta, no sientan que lo que estamos implementando va a ser una herramienta de control, sino que es una herramienta que a ellos les va a apoyar en su día a día, es una herramienta que a ellos les va a servir a hacer que su trabajo fluya de mejor manera, lo que les mencionaba hace un rato atrás, aquellos ejecutivos de venta, por ejemplo, que en vez de andar con una carpetita, que en vez de andar con un montón de papeles, simplemente anden con su dispositivo móvil, por ejemplo, anden con una tablet y con toda la información ahí de qué es lo que está pasando con el cliente al cual van a visitar, inclusive qué es lo que sucedió hace unos segundos atrás con ese cliente que yo voy a visitar. Luego, la idea también es que podamos conseguir procesos de integración, lo mismo que les venía diciendo. La idea es que los sistemas se integren de nuestra organización, no solo qué es lo que está pasando con nuestro cliente en cuanto a las iteraciones que nosotros vayamos teniendo con él en cuanto a nuestro proceso de venta, sino que también qué es lo que está pasando con él en cuanto a lo que es la cobranza, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo con él en cuanto a lo que es la atención de postventa, cosa de que nuestra información sea nutrida al momento de entablar ese momento, ese instante de la verdad, como le llamamos nosotros, cuando estamos frente al cliente y queremos interactuar con él, que él sienta que nosotros lo conocemos, que se sienta en confianza, dado que nosotros sabemos todo lo que él ha interactuado con nuestra organización. ¿Ok? Y finalmente, súper importante, compartir el éxito. O sea, nosotros como participantes de nuestra organización, cuando somos actores de este tipo de implementaciones, la idea es que nosotros compartamos el éxito de esta implementación y le mostremos al resto de la organización cuán beneficiosas son finalmente para que el resto de la organización también las adopte. ¿Ok? Bien. Veamos cómo ha venido evolucionando Microsoft Dynamics 365. Y aquí a los que de los presentes voy a dar un vistazo acá de quienes están, a ver si puedo ver a los participantes. Sí, veo algunos conocidos ahí y veo gente que tiene conocimiento respecto de la herramienta. Así que puede ser que les cause un poquito de nostalgia esto. Voy a hablar un poco de las versiones de Microsoft Dynamics 365 y cómo ha ido evolucionando. Como les comentaba, yo partí con esto del CRM por ahí, por el año 2004, más o menos 2003, y partí conociendo la versión 1.2, que era una versión bien básica de lo que era CRM. Era casi una agenda de contactos con actividades, donde se iba registrando esta información y se registraba efectivamente
lo que era la venta en sí y las actividades que giraban en torno a la venta, pero era una versión muy básica y que duró muy poco tiempo, duró alrededor de un año, 2 años más o menos. Luego de esa versión vino la versión, vino la versión 3.0, que ya era una versión un poquito más desarrollada y que vino a sumar todo lo que tenía que ver con los flujos de trabajo y a automatizar un poquito, y ya empezó a mejorar lo que era un poquito la experiencia del usuario. ¿Ok? Lo mismo pasó con la versión 4.0. ¿Ok? Con estas versiones, inclusive con la siguiente, que era la versión 2011, que ya la versión 2011 incluía lo que eran los dashboards, que eso ya ahí para nosotros, los partners implementadores, ya era como lo último. Dijimos, ya con esto la reventamos dentro del mercado y a los clientes esto les va a encantar y vamos a salir a implementar CRM en todas las industrias. En estas 4 versiones, al menos en mi caso, el speech que se utilizaba para cuando nos tocaba interactuar con los usuarios y nos tocaba presentar esta interfaz de usuario, el speech que se utilizaba era que la herramienta se asemejaba mucho a lo que era la interfaz de Outlook. ¿Ya? Eso, y en el fondo eso era lo que Microsoft profesaba, que efectivamente lo que se buscaba era que la herramienta se asemejara a Outlook, dado lo emancificado que Outlook era como herramienta en sí, como cliente de correo electrónico. Entonces, dado eso, CRM tenía mucha semejanza con lo que era Outlook. Tenía al lado izquierdo las distintas entidades o tipos de registro que tenía CRM, de la misma manera como Outlook tiene las carpetas al lado izquierdo. Arriba tenías las opciones, como lo mismo lo tiene Outlook, y en un panel central estaba el listado de registros que yo estaba desplegando, dada la selección del lado izquierdo. Igual como tiene Outlook, cuando uno selecciona los correos electrónicos, por ejemplo, o selecciona las tareas al lado izquierdo, se despliegan en el panel central y arriba aparecen las opciones que yo puedo hacer con ellas. De la misma manera lo hacía la versión 1.2, la versión 3, la versión 4 y la versión 2011. Entonces, el speech que utilizábamos los implementadores, o que yo utilizaba muy frecuentemente para poder vender esta interfaz, era que se asemejaba mucho a Outlook, y dado que Outlook era una herramienta muy emancificada, en el fondo, para cualquier usuario iba a ser súper intuitivo el poder utilizar esta herramienta. Pero luego aparecieron versiones como la 2013, versión 2015, inclusive la versión 2016, que ya rompió con ese speech, porque ya dejamos de parecernos a Outlook y empezamos a transformar la interfaz de CRM. Y la verdad fue un poquito complicado el tratar de convencer a los usuarios respecto de esta interfaz mucho más plana, donde el usuario se quejaba mucho de ver una interfaz muy blanca, de ver campos flotando, mucho espacio que se estaba desperdiciando dentro de la plataforma. Entonces, a nosotros como implementadores nos costaba mucho, y nos cuesta todavía, poder defender el cómo hacer que esta interfaz se transforme en una interfaz amigable finalmente para el usuario. Si bien estas distintas versiones desde las 2013 en adelante evolucionaron mucho en otras funcionalidades, de cara al usuario, cuando les tocaba interactuar con la interfaz de una ficha de persona, por ejemplo, con una ficha de contacto, de prospecto, ellos se enfrentaban a esta ficha y en el fondo lo comparaban con las versiones anteriores, donde aparecían los campos o los atributos de alguna manera enmarcados y estaba todo más o menos ordenado, todo más o menos encuadrado. Y resulta que enfrentarse a esto era un poco impactante. Entonces, tratar de defenderlo costaba un poco. Luego, en la versión 365, que es la versión actual, esto comenzó a cambiar. Y ya se siente que efectivamente Microsoft comienza a trabajar ya no solo en funcionalidades para la herramienta que estén enfocadas en todo esto que les mencionaba yo de facilitar los procesos de atención al cliente, procesos de integración, sino que también pensando en el usuario que va a interactuar con la herramienta. Y de esa manera comienzan a aparecer funcionalidades dentro del producto que nos ayudan a poder
facilitar lo que es la navegación en torno a él, que permiten facilitar lo que es la customización, dado el usuario que va a interactuar finalmente con la herramienta. ¿Ok? Bueno, frente a consultas, ahí se me había olvidado mencionarles, pero frente a cualquier consulta que tengan, las podemos atender ahí al final. Ahí al final damos espacios para las preguntas y ahí yo les atiendo cualquier duda que pudiesen tener. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces principalmente tres, voy a volver, principalmente tres funcionalidades que Microsoft Dynamics 365 viene a sumar a su producto, que contribuyen a esto de apoyar la adopción del usuario finalmente sobre esta herramienta, y que nos viene a ayudar a defender la interfaz con la que el usuario finalmente se enfrenta cuando comienza a trabajar con ella. La primera, y que es súper novedosa, tiene que ver con lo que son las aplicaciones en Microsoft Dynamics 365. Los que están familiarizados ya con esta versión, se habrán dado cuenta que cuando ingresan a la plataforma de Office 365, donde les aparece el icono de Dynamics, si ustedes pinchan en el icono de Dynamics, se les va a desplegar una interfaz de este tipo, como la que yo estoy mostrando acá. A muchos, cuando comenzaron a ver esta interfaz, les debe haber parecido molesta, decían, chuta, ¿cómo diablos ingreso a CRM? ¿A dónde hago clic para llegar finalmente al CRM? ¿De qué se tratan todos estos iconos que están acá? Y poco entendían de lo que se trataba. Bueno, estas son las aplicaciones, ¿ya? Que es un nuevo concepto que aparece en Dynamics 365 y que lo que permiten es poder paquetizar de alguna manera nuestras soluciones. ¿Ok? ¿A qué me refiero con paquetizar? Quiere decir que nosotros podemos hacer que aquellas soluciones que nosotros implementemos dentro de Dynamics 365, nosotros las podemos disponibilizar al usuario de manera acotada, de tal forma que el usuario solo pueda visualizar en la aplicación aquellos registros o aquellas funcionalidades que a él nada más le interesan. ¿Quién no se enfrentó en las versiones anteriores a esa gran sábana de vistas, por ejemplo, cuando iba a la entidad de contactos, por ejemplo, y veía las vistas de contacto y había una gran sábana de vistas, contactos activos, mis contactos activos, contactos inactivos, contactos, no sé, deshabilitados, que los contactos que forman parte de tal región, y a medida que iban apareciendo más vistas, iba creciendo ese listado, y finalmente se transformaba en un listado eterno, y así por cada una de las entidades que nosotros teníamos configuradas. Bueno, con las aplicaciones, nosotros tenemos la particularidad de poder configurar qué vistas queremos disponibilizar para qué usuarios. Podemos configurar qué entidades son las que queremos nosotros disponibilizar para esos usuarios. De la misma manera, cuando nosotros configuramos un dashboard, por ejemplo, nos pasaba lo mismo que en las vistas. Configurábamos los dashboards y era una solicitud muy común de parte de los usuarios el que nos dijeran, ok, quiero configurar este dashboard, pero no quiero que esté disponible para todos los usuarios. Yo quiero que este dashboard solo lo vea la plana gerencial, por ejemplo. Pero este otro dashboard, yo quiero que lo vean los usuarios. Y no teníamos cómo resolverlo. Entonces, ahí con las aplicaciones tenemos la particularidad de poder resolver ese tipo de requerimientos, porque en la aplicación nosotros podemos decir, este dashboard va a estar disponible para esta aplicación, y este otro dashboard va a estar disponible para esta otra aplicación. Y nosotros cada una de las aplicaciones las configuramos por rol de seguridad a quien le damos acceso finalmente a esa aplicación. Y como broche, finalmente cada aplicación tiene una dirección URL distinta. Entonces, nosotros liberamos inclusive direcciones URL distintas para cada usuario. Entonces, imagínense, nosotros tenemos los usuarios de venta, por ejemplo, a los cuales nosotros les liberamos una aplicación y le entregamos su URL para trabajar con CRM. A los usuarios de servicio al cliente, les liberamos su aplicación
con sus funcionalidades y les entregamos su URL. Y a los usuarios de postventa, por ejemplo, les entregamos su solución, a los de marketing, su solución, y así. Cada tipo de solución que nosotros armemos dentro de CRM la podemos paquetizar y liberar para el segmento de usuarios que va a trabajar con ella. ¿Ok? Y eso es una gran ventaja. Me voy a cambiar de interfaz. Si se fijan acá, yo tengo abierto la interfaz de Office 365, que es un poco lo que yo les comentaba, y acá está el icono de Dynamics 365. Si ustedes pinchan este icono de Dynamics 365, se van a enfrentar a esta interfaz que es la que yo les mencionaba. Yo cuando me enfrenté a esta interfaz por primera vez y empecé a incursionar acá en Office 365, yo ingresé a esto y yo dije, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo llego a CRM? Y me costó un poco entenderlo y ya después empecé a incursionar y empecé a investigar respecto de las aplicaciones y me enteré de qué se trataba cada uno de estos. Bueno, para los que no saben, para poder entrar a la de CRM es esta, la Custom. Bien, entonces, si se fijan acá tenemos Customer Service, por ejemplo, este es un entorno que yo levanté de demostración que tiene todas las verticales. Si se fijan acá está la de servicio al cliente, acá está la hub de servicio al cliente, por acá está la de ventas, acá abajo está la hub de ventas. Y si yo abro por ejemplo, la solución nativa o la por default de CRM, a lo que me voy a enfrentar es a esto, que es un poco a lo que venimos viendo en la versión Dynamics 365. ¿Ok? Entonces, si yo me muevo acá, si se fijan, veo toda la información. Si me voy a contactos, pincho en contactos, me va a desplegar el listado de contactos, ¿ya? Con información, y si me voy a ver las vistas, que es un poco lo que yo les mencionaba, van a ver que acá tengo la gran sábana de vistas de contactos, por ejemplo. ¿Ok? Pero, si yo me voy, acá abajo aparece la aplicación de Sales Hub. Si me voy a esa aplicación, lo que yo voy a ver es una interfaz como esta, que si se fijan es una interfaz distinta, donde yo estoy viendo un dashboard que me disponibilizaron para ventas, y si se fijan acá, veo solo 3 dashboards, que son los que se disponibilizaron para ventas. Si vuelvo, voy a hacer clic acá, para ver los dashboards que estaban acá, que esta es la interfaz, la nativa. Fíjense la cantidad de dashboard que hay acá. Pero si yo me voy a la aplicación de ventas, solo veo los que se disponibilizaron para esta aplicación. Y los usuarios de venta, esto es lo que van a ver. Y si se fijan acá, es mucho más intuitivo. Acá al lado tengo los accesos directos a los distintos tipos de registros que yo tengo disponibilizados. Acá están, por ejemplo, los contactos. Acá están los registros. Si se fijan, la interfaz es mucho más amigable. Y las vistas que me aparecen son las vistas que me disponibilizaron para contactos. Puedo ver, acá están los leads, acá están las oportunidades. Bueno, yo no tengo ninguna, pero si veo oportunidades abiertas, ahí están. Si se fijan, como les mencionaba, la vista es mucho más amigable y la particularidad que tiene es que cuando nosotros configuramos una aplicación de este tipo, estas aplicaciones se visualizan en los dispositivos móviles de esta misma manera. En las tablets, por ejemplo, la van a visualizar de esta misma manera. Por lo tanto, un ejecutivo de venta va a estar viendo esta aplicación en su escritorio, en su PC, y si él va a su tablet, por ejemplo, e ingresa a la aplicación, la va a ver de esta misma manera. ¿Ok? Ahora, otra funcionalidad también muy atractiva, voy a volver acá a la interfaz nativa, me voy a ir acá dentro de ventas a lo que son las oportunidades, y dentro de las oportunidades, si yo abro una oportunidad, van a ver que se me despliega el formulario de la oportunidad con toda la información que nosotros configuramos para ese formulario, y arriba aparece el proceso de venta que nosotros tenemos customizado, que para este caso es el proceso nativo que trae CRM, como yo les comentaba, este es un entorno de demostración. Entonces, ¿cómo me lo representa Dynamics 365? Es de esta manera, ya que si se fijan ya está un poquito más evolucionado dada la nueva versión, dada la versión 9.0.
ya no están los campos flotando como era antes, en la versión 2016. ¿Ya? Está todo un poquito más encuadrado, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, si yo me voy a la aplicación o interfaz unificada, como se le conoce, y abro una oportunidad, creo que esta fue la que abrí en el otro, voy a abrir la misma, van a ver que la representación también es mucho más atractiva para el usuario. Ahí está abriendo. Si se fijan, la información se representa también muy encuadrada, muy alineada, muy ordenada. El despliegue de la información es mucho más atractivo para el usuario. Si se fijan, el proceso se despliega de una manera distinta. Se despliega mucho más pensado en un dispositivo táctil para poder trabajar con él. Aparece lo que es esta línea de tiempo acá que tengo la posibilidad de poder configurar también. ¿Ok? Todo esto, para aquellos que tengan, que se hayan familiarizado en algún momento con las aplicaciones móviles de Dynamics 365, habían funcionalidades o representación de atributos para los dispositivos móviles que no teníamos posibilidad de poder representarlos de esa manera dentro de la interfaz web. Bueno, acá con lo que es esta interfaz unificada o esto de las aplicaciones, se nos resuelve eso y aquellas funciones que teníamos nosotros para poder representar datos de manera distinta, ya se nos disponibiliza acá. Y aparece algo que los usuarios extrañaban mucho de las versiones anteriores y que desapareció a partir de la versión 2013, que eran los tabs. Estos tabs que los usuarios decían, ¿por qué los eliminaron si eran tan útiles? Era una manera tan amigable de ordenar la información y nos olvidábamos, y esto de que apareciera el scroll con una gran sábana de información, bueno, en esta interfaz unificada o con las aplicaciones, podemos conseguir que vuelvan a aparecer los tabs. Y si se fijan acá, yo tengo la primera sección, acá está la segunda sección de información, acá la tercera sección, cuarta sección, y así aparecen los tabs nuevamente. ¿Ok? Si se fijan, esto va haciendo que el usuario se sienta mucho más cercano a la aplicación, lo invitamos un poco a que efectivamente no la sienta tan alejada de él, en el fondo. Es una herramienta súper intuitiva para ir trabajando con ella. ¿Ok? Súper importante de mencionar. Bueno, voy a irme acá dentro de CRM para un poco comentarles cómo se trabaja con esto de las aplicaciones. Van a ver que no es para nada complicado. Eso es otra ventaja que también tiene. Con esto, olvídense de que tengamos que programar, por ejemplo, para poder desarrollar una aplicación. Si bien el concepto de aplicación un poco como que nos invita a pensar en eso, pero no. Acá, nosotros cuando hablamos de aplicaciones, hay un icono acá dentro de la administración de CRM que se llama mis aplicaciones, que si yo le hago clic, van a ver que acá aparecen las aplicaciones que yo tengo configuradas dentro de CRM, que son más o menos las mismas que veíamos en la otra interfaz de la plataforma de Office 365. Y acá, estas aplicaciones, yo acá puedo crear mis propias aplicaciones, y si yo abro una, por ejemplo, voy a abrir la de ventas, que es con la que estábamos trabajando. Open. Van a ver que la manera como se personaliza finalmente esta aplicación es súper amigable. Yo le indico cuál es el sitemap que tiene asociado, y para los dashboards, por ejemplo, yo pincho acá en los dashboards, y si se fijan, yo simplemente cliqueo del listado de dashboards que tengo disponibles, cuáles son los que yo quiero dejar habilitados para esta aplicación. Luego, cuáles son los procesos, por ejemplo, los Business Process Flow, que van a estar disponibles de la misma manera. Luego, cuáles son las entidades que yo voy a tener habilitadas dentro de esta aplicación. Por ejemplo, acá, en lo que es la aplicación de ventas, de Hub de Ventas, estas son todas las entidades que están disponibles. Y si se fijan, para cada una de las entidades, por ejemplo, me voy a ir a la entidad de cuentas, acá, cuáles son los formularios que tengo disponibles para esta entidad, que en este caso están todos, pero yo podría seleccionar cuáles vistas, cuáles gráficos,
cuáles dashboard. Entonces, si se fijan, es súper amigable al momento de personalizarlo. Nos olvidamos de lo que es programación. Acá es todo configurable por el mismo administrador, que no necesariamente tiene que tener conocimientos de codificación para poder hacer este tipo de personalización. ¿Ok? Luego, si se fijan acá, abandonar. Voy a volver acá a la interfaz donde tenía las aplicaciones, y acá hay otro icono que dice administrar roles. Y acá yo le digo qué roles son los que van a tener acceso finalmente a esta aplicación. Y de esa manera yo determino a quién le libero finalmente la aplicación. Y yo puedo conseguir armar aplicaciones para segmentos o equipos dentro de mi organización, como les comentaba hace un rato atrás. Entonces yo puedo armar perfectamente una aplicación para el equipo de ventas, por ejemplo, para el equipo de servicio al cliente, para el equipo de postventa, para el equipo de marketing, y les disponibilizo aquellas funcionalidades que solo le competen a ellos, y no los mareo con todas estas herramientas que trae finalmente Dynamics 365, que no son pocas. ¿Ok? Entonces solo le disponibilizo aquellas que ellos van a utilizar. ¿Ok? Con eso controlo no solo el no marearlos, como les comento yo, sino que además también controlo el qué les estoy entregando a ellos como funcionalidad. Lo que no quita que después con el tiempo vaya liberando nuevas versiones para esa aplicación, entregando más funcionalidades. ¿Ok? Bien. Ahora, si volvemos a la presentación, acá, ahí vimos un poco esto de lo que son las aplicaciones. Bueno, no está de más mencionar que podemos configurar tantas aplicaciones como se nos ocurran. Podemos perfectamente instalar aplicaciones que estén disponibles en estos espacios compartidos en el App Source de Microsoft, por ejemplo, en el caso de que algún partner o algún socio haya liberado alguna aplicación, también tenemos la posibilidad de poder instalarlas. ¿Ok? Veamos otra funcionalidad que tiene que ver con esto de mejorar la experiencia de usuario. Una de las cosas que nosotros comúnmente hacíamos como socios implementadores al momento de ejecutar un proyecto era el tener que configurar el mapa de sitio de Microsoft Dynamics 365. ¿De qué se trata esto del mapa de sitio? En el fondo tiene que ver con modificar la navegabilidad de CRM, cambiar los iconos, eliminar tal vez algún icono, el agregar nuevos iconos, nuevas secciones, para poder hacer que la navegación dentro de CRM sea un poquito más amigable. ¿Ok? Nosotros antiguamente cuando teníamos que, por ejemplo, eliminar la sección de marketing de CRM, ¿por qué? Porque simplemente vamos a liberar CRM para ventas, para servicios y nada más, marketing todavía no. Entonces no quiero que esté ahí. Lo que nosotros hacíamos era descargar el mapa de sitio, que era un XML, nos metíamos al código de XML, lo alterábamos, después lo volvíamos a cargar y con eso hacíamos que el mapa de sitio desapareciera. Luego, hubo ahí un consultor amigo que él desarrolló una herramienta, que era una herramienta que permitía poder editar el mapa de sitio de una manera más amigable, pero aún así seguía siendo una herramienta fuera de CRM para poder hacer este tipo de cambios. Y lo que hizo Microsoft ahora fue incluir como parte del producto una solución que permite poder editar el mapa de sitio de manera amigable. Y nuevamente, permite editarlo sin tener que incurrir en horas de programación. ¿Ok? Entonces, hoy día, si nosotros, me voy a cambiar nuevamente de pantalla, si nosotros vamos a CRM, en configuración, creo que lo tengo abierto acá, si me voy a acá, abro una solución, me voy a ver los web source. Las extensiones de cliente. Si se fijan acá, está el mapa de sitio. Bueno, acá tengo varios mapas de sitio configurados. Voy a abrir el sitemap, que está acá, y si yo le hago doble clic, que era algo que antes no se podía hacer, se me abre esta interfaz que a mí me permite poder editar el mapa de sitio.
de una manera amigable. Si se fijan, yo puedo agregar secciones, áreas, grupos, subáreas, para poder agregar o modificar el menú que yo tengo dentro de CRM. Que para poder hacer esto en las versiones anteriores, nosotros necesariamente teníamos que incurrir en modificar XML, en el fondo incurrir en programación. Luego trabajábamos también con una herramienta de terceros que nos permitía también poder hacer esto, pero era una herramienta de terceros. Ahora forma parte del producto el contar con esta herramienta. Y como les digo, no tiene ninguna complejidad. Por ejemplo, si yo me voy acá a cuentas y digo que voy a editar cuentas, acá está, de tipo selección, en la entidad cuentas, qué icono es el que lo va a representar, el ID que tiene. ¿Se fijan? Si es que yo quiero agregar un componente, esto basta con arrastrar y soltar para poder agregar ya sea un grupo, subárea o una nueva área. ¿Ok? Entonces, resulta ahora mucho más amigable. Yo inclusive, si se fijan, puedo seleccionar una, cortar y pegar, copiar y pegar, la puedo clonar, la puedo eliminar. Todo eso hoy día ya se hizo mucho más amigable. Puedo inclusive guardar este sitemap, lo puedo clonar o copiar para a partir de él comenzar a hacer otro y liberar. ¿Se acuerdan que cuando yo abrí la aplicación de ventas, para esa aplicación de ventas yo indiqué cuál era el sitemap que estaba asociado a esa aplicación de ventas? Bueno, yo puedo configurar varios sitemaps y decir qué sitemap es el que está asociado a una aplicación de ventas en particular. Y de esa manera, por ejemplo, para ventas, yo puedo liberar un sitemap que solo tenga ventas, con esta información de acá. Y que no tenga servicios, que no tenga marketing, que no tenga voice of the customer, que no tenga setting. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuevamente una nueva funcionalidad que nos permite mejorar la experiencia de usuario. Ya, esto ya lo conseguíamos hacer antes. Esto viene un poco a mejorar la experiencia de usuario de nosotros los administradores, porque viene a facilitar un poco el cómo configuramos el mapa de sitio. ¿Ok? Y luego tenemos acá una nueva funcionalidad también que se llama virtualización de entidades. Yo no sé si se han escuchado el concepto, pero nosotros hoy día, con la nueva versión, tenemos la particularidad de poder configurar una nueva entidad, y cuando configuramos una nueva entidad, podemos indicar el que esta entidad sea una entidad virtual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la información que almacene esta entidad no va a ser información que persista en la base de datos de CRM, sino que va a ser información que virtualmente va a formar parte de la implementación en el fondo. ¿Cuál es el fin de esto? Y acá este es una gran ventaja, porque cuando nosotros nos tocaba hacer implementaciones, era muy común el que nos topáramos con procesos de integración que implicaba no necesariamente que información persistiera en CRM, el que nos lleváramos información a CRM, sino que simplemente teníamos que desplegar información. Por ejemplo, si estábamos haciendo la implementación de un CRM en el sector financiero, en la ficha del cliente nos interesaba poder visualizar los movimientos que ha tenido en su cuenta bancaria ese cliente. Esa información tiene tal variabilidad en el día o en la semana que hacer procesos de integración para llevarnos esa información a CRM resulta muy costoso. Y no solo eso, sino que además tiene poco sentido el que nos llevemos esa información a CRM. Entonces, ¿cómo nos contribuye finalmente las entidades virtuales en esto? Era muy común el que cuando nosotros hiciéramos ese tipo de implementaciones, el que nosotros habilitáramos finalmente un iframe dentro de la entidad de cliente, por ejemplo, y dentro de ese iframe nosotros pintáramos esta información con un desarrollo, ya que nosotros elaborábamos ahí típicamente en .NET, que se elaboraba ese desarrollo,
que iba, capturaba la información, y esa información la pintaba, disfrazando de alguna manera el poder parecerse lo más posible a CRM, para que el usuario sintiera que estaba trabajando en una única herramienta. ¿Ok? Entonces, eso era un gran paradigma que nosotros tratábamos siempre de resolver como implementadores, hacer que el usuario sintiera que estaba siempre trabajando con una única herramienta. Y es un requerimiento súper recurrente. Entonces, ¿de qué manera nos vienes a contribuir las entidades virtuales en esto? Las entidades virtuales, como yo les mencionaba, lo que hacen es que virtualizan la información que nosotros almacenamos en ella, no hace que persista en CRM. Por lo tanto, nosotros podemos crear una entidad virtual para estas transacciones que yo les mencionaba, y podemos hacer que la información que tiene esa entidad virtual se despliegue finalmente en CRM como si fuera información de CRM. Por lo tanto, nos olvidamos de tener que hacer desarrollos para despliegue de información externa, dado que la entidad virtual nos viene a emular como que la información está dentro de CRM, y tenemos la particularidad de que la podemos graficar como se grafica una grilla de una entidad relacionada dentro de CRM. Entonces, esto nos vino a resolver una gran problemática que de alguna manera también viene a complejizar los proyectos, a traer problemas para la experiencia de usuario también al momento de enfrentarse a estas interfaces que tratan de alguna manera a parecerse a CRM, y también a encarecer los proyectos dado las horas de desarrollo que eso también involucra. ¿Ok? Y creo que son esos 3 puntos, muchachos, los que yo tenía, muchachos y muchachas, los que yo tenía para hoy día, comentarles respecto de lo que trae Microsoft Dynamics 365 para mejorar lo que es la experiencia de los usuarios, ya, y no tanto pensando en los clientes, sino que más pensando en los usuarios del producto, que Microsoft hoy en día ya no se está olvidando tanto de ellos, sino que también está pensando en mejorar esa experiencia y pensando en que el producto evolucione también para allá. ¿Ok? Entonces, veamos si hay alguien que tenga alguna duda para ir pudiéndolas resolver. A ver. Esto. Parece que no. Bueno, tenemos ahí a Juan Pablo Covili diciendo que está genial la presentación. Jorge Trincado dando las felicitaciones. Lucía Jiménez ahí dando las gracias por la información. Bueno, chicos, yo ahí voy a compartir con la comunidad igualmente la presentación, y como les comentaba también, compartir las referencias, porque resulta importante el que puedan revisar también un poco las estadísticas. Esto que yo les mencionaba al principio, respecto de lo que es la adopción, es súper importante el poder transmitirlo. Transmitirlo. No sé si tienen la oportunidad, yo participé de este evento de inteligencia artificial acá en Chile. El relator que le tocó presentar esto fue Ramiro Abreu, que él es argentino, que él presentó todas estas estadísticas, y este evento, acá si mi teléfono me acompaña, próximamente se va a realizar, déjenme ver, porque hace un par de semanas fue acá en Chile y estuvo bien bueno, y próximamente se va a realizar en Puerto Rico, el 27 de noviembre se realiza allá, así que los que tengan la oportunidad
de ir, los invito a que vayan porque el evento está muy interesante, sobre todo para este tema de rescatar información, para poder adoptar las nuevas tecnologías y transmitir el mensaje a nuestros clientes, para los que somos partners, y a aquellos que están interesados a implementar este tipo de soluciones dentro de su organización, a transmitirlo también a sus pares o a sus compañeros de trabajo ahí, lo importante que resultan para las organizaciones. ¿Ok? Bueno, ahí Liliana también da las gracias desde Colombia, Marlene también, muy interesante, dice. Excelente presentación, dice Elisa, todo excelente. Eliezer, Lucía, gracias. Bien, chicos, parece que no hay dudas. Bueno, Leonel, ahí, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, sí, súper bien. Bueno, agradecerte simplemente, muchísimas gracias por este tiempito que te tomaste. Por supuesto, agradecer a todos los asistentes que nos acompañaron hasta ahora. Así que, en vista de que no tenemos más preguntas, si quieres, estás libre para poder irte cuando quieras. Bien, bien. Ahí Liliana me pide que levante la foto de fondo de Santiago, así que yo encantado la comparto. Bien. Bueno, recordarles a todos que tanto la grabación como la presentación que estuvimos viendo queda todo disponible en la comunidad, así que cualquier cosa va a estar ahí. Bien, muchas Bien. gracias. Bueno, adiós, Leonel, muchas gracias. Chao. Chau, chau. Bueno, y a todos los asistentes les pido un minuto más simplemente. Nos gustaría dejarles una pequeña encuesta, van a ver que va a aparecer aquí en pantalla, para que me puedan ir respondiendo. Ahí se las comparto. Buenísimo, a los que puedan irnos respondiendo, se lo vamos a agradecer.